Bueno, buenas noches. Estamos nuevamente en una sesión de los eventos CADES que se han venido desarrollando en línea a lo largo del recién pasado año y este. En este momento estamos en este webinar que, como ustedes saben, ha denominado Masterclass y que vamos a hablar un poquito sobre lo que es el tema BIM, pues, ¿verdad? Entonces nos acompañan esta noche el arquitecto Rogelio Aguilar, y él es costarricense, lo voy a presentar. Buenas noches, Rogelio. Gracias por estarnos acompañando. Buenas noches, Freddy. Buenas noches a toda la comunidad salvadoreña. Un gusto para mí estar hoy con ustedes compartiendo un poco de conocimiento y siempre colaborando con el Colegio de Arquitectos CADES. Bueno, me vas a permitir entonces presentarte aquí con un poquito hablando de lo que es tu perfil. Rogelio es licenciado en Arquitectura y Urbanismo, graduado de la Universidad Latina de Costa Rica. Es miembro agremiado activo del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. También es director de la empresa costarricense Phoenix Consultores. Es director técnico BIM y BIM Manager. También es docente universitario en la Universidad Latina de Costa Rica para la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. En estos momentos también se desarrolla como consultor BIM del Banco Interamericano de Desarrollo BID para la creación de la hoja de ruta BIM Costa Rica. Es consultor en construcción de obras residenciales, comerciales y hospitalarias. Consultor externo para el Departamento de Ingeniería de Municipios Gubernamentales de Costa Rica. Académico e investigador en tecnologías aplicadas a la construcción y miembro representante activo del Colegio de Arquitectos de Costa Rica, CACR, en la Comisión Paritaria BIM del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, CFIA. Entonces, pues un currículo bien destacable, pues el de Rogelio, y por eso lo hemos invitado a que nos comparta en esta noche sobre el tema de BIM, pues, ¿verdad? Entonces, aplicado a la construcción y que toda esa experiencia que él ha desarrollado a lo largo de su desarrollo profesional, pues que nos pueda dar un poquito de esos vistazos y después también ya les vamos a compartir al final de la emisión, pues las sorpresas que tenemos preparados como CADE junto con Rogelio Aguilar, pues y su empresa consultora que es implementadora de BIM, pues, ¿verdad? Ya les vamos a ir hablando un poquito más de esto, pero los dejo ahorita con Rogelio. Gracias. Bueno, hoy vamos a dar un poquito de introducción. Vamos a hacer un tipo de masterclass a lo que es la metodología BIM como tal. eh, y sobre todo para ir descifrando más allá del software con los cuales a veces se utiliza los procesos y cada uno de los aspectos teóricos que esta metodología implica. Y, y para ir finalizando, vamos a ir generando una explicación de un modelo ya real, ¿verdad? Un ejemplo, caso de éxito, y vamos a ir viendo también cada una de las plataformas que en este caso nosotros como consultores trabajamos. Entonces voy a compartir pantalla. Creo que ya por ahí lo están visualizando. Primero me presento y mi nombre es Rogelio Aguilar, soy arquitecto de Costa Rica de profesión, de Costa Rica. Por ahí el año 2017 es que me empiezo a interesar en dar una apertura del conocimiento a nivel tecnológico para el sector construcción, porque me parecía un sector que, aunque existen las posibilidades de implementar una tecnología más allá de lo que ya conocemos como CAD y demás, sí me parecía una necesidad la que existía en ese momento en el mercado y aún ahora pues sigue evolucionando. La tecnología es algo que para bien no para, ¿verdad? No tiene ningún tipo de pausa como tal y seguimos evolucionando. Entonces, en el 2017 es donde ya yo genero lo que es el proyecto Phoenix. El proyecto Phoenix tiene como objetivo brindar soluciones tecnológicas al sector de construcción con calidad
y con calidad me refiero no solamente a brindarlo pues dentro de los parámetros de un contrato con el cliente pues legalmente correcto, ¿verdad? Sino dar siempre una mejor solución y dar siempre un mejor servicio. No guardarnos nada en cuanto al conocimiento, que eso es algo que siempre he tenido como pauta principal para la empresa, sino siempre dar más allá del conocimiento que ya uno posee. Entonces, en este caso, adicionalmente tengo la dicha de estar muy involucrado a nivel social, podría decirlo de esa manera, o políticamente involucrado en todo lo que es la implementación BIM a nivel Costa Rica, a nivel regional, ya estamos dando ese paso, inclusive parte del convenio con CADES es eso, es dar ese paso a nivel regional. Y adicionalmente, de todo este ámbito político y social en el que me encuentro, pues también me encuentro en el ámbito académico, 100%. Phoenix es una empresa que se dedica tanto a la aplicación de la tecnología en proyectos, el desarrollo de proyectos como tal, y también propiamente la parte académica, el desarrollo académica de los profesionales. Entonces, por ahí el año 2017 es que se genera prácticamente, y en 2020 tenemos la dicha, a base de todo el esfuerzo que generamos en los años anteriores, de ser centro autorizado y certificador de Autodesk para Costa Rica. Y por ende, esto nos genera mucho más soporte, mayor respaldo a cada uno de nuestros clientes. Nuestros clientes básicamente son clientes que han desarrollado proyectos. Tenemos más de 25,000 metros cuadrados generados de construcción, tanto modelado como desarrollado a nivel de procesos, a nivel de gestión, a nivel de planificación, administración. En este caso no estoy hablando solamente de arquitectura, estoy hablando de electromecánica, estructuras y también infraestructura civil. Dentro de nuestro departamento académico contamos con más de 1,460 estudiantes ya registrados, dentro de ellos tanto estudiantes de arquitectura, estudiantes de ingeniería, como también profesionales que ejercen ya en la región. Nuestros clientes a nivel empresarial ya suman más de de las 35 empresas de construcción, y tenemos actualmente convenios académicos, en este caso con CAES, que es el gusto mío poder presentarlo el día de hoy, con sedes Don Bosco, con el Colegio de Arquitectos de Costa Rica y también con la Universidad Latina de Costa Rica. Entonces, para entrar a materia, para ir viendo el tema de diferencia con metodologías antiguas a metodologías actuales como BIM, tenemos que entender que primero vamos a encontrarnos en una curva de aprendizaje siempre que vayamos a desarrollar, o una curva de implementación siempre que vayamos a desarrollar la metodología. Entonces, lo primero que les digo yo siempre a todos nuestros clientes es no se estresen, no solamente a nivel estudiantil o académico, no se estresen en el momento del aprendizaje, porque hay muchas personas que no llegan a tener como ese autocontrol y, bueno, mandan todo a la borda, sino también como empresa no se estrese como empresa, porque esto es algo que se tiene que dar poco a poco y se va generando también y se va desarrollando a través del aprendizaje. Entonces, en efecto, la diferencia entre una metodología como CAD y una metodología como BIM va a radicar 100% en que a través de BIM ya vamos a tener el modelado de la información y la volumetría en nuestras manos, ¿verdad? En nuestras pautas, no solamente las líneas, porque si bien es cierto, CAD lo que desarrolla son líneas, en BIM lo que vamos a tener son modelos, pero modelos informativos, modelos de información que tiene datos técnicos y cuantitativos y cualificativos valiosos que vamos a poder a través de ellos desarrollar una documentación posterior. Entonces, para entenderlo mejor, tenemos un desarrollo de dimensiones, un desglose de dimensiones, que en este caso las dimensiones siempre las vamos a dar a 1D, que es toda la parte de investigación, análisis previos, especificaciones técnicas; 2D, cuando estamos hablando de la parte de documentación, planimetría; 3D para la parte volumétrica; 4D para la sección de tiempos de programación, de gestión;
5D para costos, 6D para sostenibilidad, análisis estructural, análisis energético, certificados a nivel de proyecto, y 7D para la parte de gestión de operaciones. Nosotros personalmente también me considero una persona que siempre está en constante evolución, investigación sobre la tecnología y demás, y ya estamos desarrollando lo que por ahí en el mercado se conoce como la octava dimensión, que es la aplicación de contratos inteligentes entre BIM utilizando tecnologías como blockchain. Entonces, en ese caso, ya estamos hablando de programación, del uso de inteligencia artificial, de la optimización de los procesos, transparencia y trazabilidad de los proyectos. Y en ese caso, vamos a un objetivo común, que es erradicar corrupción, ¿verdad? Que de hecho, lamentablemente en Costa Rica en este momento estamos pasando un periodo bastante tenso a nivel sector construcción por un caso de corrupción bastante grande que se presentó a nivel nacional. Y todo este tipo de tecnología aplicada llega a erradicar eso, o al menos esa es el objetivo, ¿verdad? Erradicarlo hasta cierto punto, logrando que los proyectos sean más transparentes, más trazables, más optimizados, más eficaces. Muy importante, para quienes no conozcan todavía muy bien la metodología, tenemos entendido que a partir de un modelo 3D informativo vamos a desarrollar un 2D y vamos a desarrollar un 3D. Y va a llegar el momento en que el del 2D va a ser complemento y va a ser nutrición del 3D propiamente. Entonces, ahí nos estamos encontrando en un ciclo periódico y constante. Adicionalmente a esto, a las dimensiones como tal, hay que entender que estamos en una era de la digitalización. Entonces, vamos a lograr ser más colaborativos y más interoperables. Cuando hablo de interoperabilidad, hablo propiamente de tener una capacidad mayor de comunicación entre las distintas partes, no solamente a través de personas, sino también a través de herramientas, a través de elementos formativos, elementos propiamente constructivos, y con nuestros clientes. En el momento de la interoperabilidad, estamos hablando de la comunicación para poder lograr ser más accesibles, más compartidas y más comprendidas. Tenemos que entender que en el mundo de la construcción, y tanto a nivel tecnología como arquitectura como ingeniería, tenemos en nuestras manos una gran variedad de softwares que son herramientas, una gran variedad de nubes o plataformas que llegan a ser reservorio de proyectos, que llegan a fungir como herramientas de comunicación. Y en ese momento, en ese camino es donde nosotros tenemos que ir entendiendo y tenemos que ir descifrando cuál herramienta o cuál elemento, cuál recurso que se nos hace mucho más amigable a nosotros como usuarios, ¿verdad? Entonces, básicamente esa es colaboración y interoperabilidad. Son dos pilares, creo que los pilares más importantes de la metodología BIM, pero muy importante. Nosotros tenemos una gran variedad de tecnología, tenemos mucho acceso a la tecnología como tal, pero en los momentos en donde ya nos enfrentamos con la tecnología es donde tenemos un lenguaje totalmente diferente. Y ahí nos encontramos con un concepto que nosotros le llamamos el elefante BIM, porque prácticamente todo el mundo tiene diferentes puntos de vista, ¿verdad? Para muchos son válidos los de ellos, como siempre, ¿verdad? Las personas normalmente cuando tienen algún tipo de discusión o conversación con alguna otra persona del equipo, colaborador del equipo, pues siempre se cree que esa persona tiene una cierta razón, la otra persona no. Entonces ahí es donde encontramos esa discusión, como esa diferencia de criterios. Y para eso, para evitar todo ese tipo de cosas, vamos a encontrarnos con los flujos de trabajo. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos a tener diferentes puntos de criterio, diferentes puntos de vista, nuestros flujos de trabajo van a llegar a ser un desorden. Entonces, los flujos de trabajo llegan a estructurar propiamente esos puntos de vista y a poner a cada una de las personas en su lugar. Eh, a mí me ha pasado en proyectos importantes de construcción en donde, bueno, si yo estoy haciendo la figura del BIM Manager, tal vez no me toman en cuenta en algunos procesos constructivos que sí debería de estar el BIM Manager. El BIM Manager básicamente, ahora lo vamos a ver a nivel de roles de la metodología, pero prácticamente es el director de orquesta de toda la parte tecnológica constructiva, de procesos, de administración, de gestión de proyecto, eh, que
complementa al Project Manager o en algunos casos pues se tiene la misma función y que yo creo que ese es va a llegar a ser el objetivo en un futuro, que ambos tengan la misma función como tal. Pero hay proyectos en donde el BIM Manager se hace a un lado, entonces se cree como menos o no se le hace tanto caso, no se le hace, se siguen haciendo, aquí le llamamos como esas mañas de no poner atención al director de orquesta, sino hacerlo a su gusto. Entonces, todo ese tipo de cosas llegan a mejorarse a través de los flujos de trabajo. Los flujos de trabajo, básicamente, que son líneas de trabajo a través de las cuales vamos a eh, llegar a tener un mayor control, mejor control y más rápida eh, concepción de cada uno de los conceptos en el flujo del ciclo de vida de un proyecto como tal. Eh, Siempre hay que buscar en los flujos de trabajo los caminos mucho más rápidos para poder llegar al producto final, o el camino más rápido para poder llegar al producto final como tal. ¿Cuál es el objetivo principal de este? Mejorar la productividad, porque si mejoramos la productividad, en ese caso estamos diciendo que la comunicación, nuestra colaboración y nuestro enfrentamiento con los demás profesionales en el proyecto va a ser óptima, va a ser correcta. Si nosotros tenemos un flujo de trabajo pésimo, todo lo demás llega a caer, o sea, no llega a tener una sinergia como tal. Entonces ahí es donde nos encontramos la sopa de letras, ¿verdad? La famosa sopa de letras, donde tenemos todas las piezas bien ordenadas, como soldaditos, y por otro lado tenemos ese desorden en donde un cierto profesional me manda el archivo en correo y el otro profesional decide pasarlo a la nube, o estamos en el proyecto y todos decidimos utilizar una nube y llega un equipo y dice, no, ya yo no quiero utilizar la nube porque no quiero comprar las licencias. Todo ese tipo de cosas sucede en los proyectos y son cosas tan verídicas que, bueno, personalmente lo tengo que a veces que repetir en los proyectos porque me toca, porque tengo que hacer el rol y el papel del director, pero llega a ser tan cansado de estar repitiendo a las personas, mira, tenés que hacer las cosas así, así, así para poder tener el orden necesario y no salirnos de nuestro camino, que, bueno, parece como si fuera cierto. Ahora, este orden y todo este ordenamiento, ¿en qué se basa? Se basa en cada uno de los ciclos de vida. O sea, no podemos tener el mismo orden en un ciclo de vida operando o generando un mantenimiento, que se los voy a ir marcando por aquí, que es el Facility Management, que es básicamente la fase de las fases finales del proyecto y la fase que más dura durante el proyecto, que es todo el mantenimiento, eh, que tenerlo en la opción de diseño conceptual, detallado y analítico. ¿Por qué? Porque no se necesitan la misma cantidad de personas, porque no se necesitan los mismos recursos, porque no se necesitan las mismas herramientas en una fase previa que en una fase de las finales, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene una gran diferencia. Cada flujo de trabajo, cada rol, cada recurso, cada herramienta va a ser independiente y va a ser propiamente establecido según el ciclo de vida en el que nos encontremos del proyecto. Recordemos que el ciclo de vida de un proyecto siempre se basa en diseño, construcción y operación. Hay personas que dicen, es que yo voy a construir mi casa, pero se olvidan y creen que cuando ya la casa se les entrega la llave, se olvidan que toda la fase de mantenimiento también es parte de la construcción. O sea, hay personas que hacen un edificio y dicen, bueno, ya lo construí, qué lindo, y me olvido de todo el mantenimiento. Entonces hay que entender que la construcción tenemos fase de diseño, fase de construcción, fase operativa, o en este caso llamémosle el facility management como tal. Adicionalmente a esto, hay que entender que estos ciclos de vida siempre han existido, porque también me he encontrado en algunos momentos en el mercado que dicen, bueno, es que estos son los ciclos de vida de BIM. No, estos ciclos de vida siempre han existido, siempre van a ser los mismos, pueden evolucionar de cierta manera a través de la tecnología, a través de la aplicación de la misma, pero los ciclos de vida son los mismos y la metodología llega a optimizar cada uno de los procesos de estos ciclos de vida. Entonces, para poder organizar a todas las personas, a todo el equipo, para poder desarrollar estos ciclos de vida que estábamos viendo, necesitamos tener un control de cada uno de los sectores. Y cada uno de estos sectores van a estar controlados por la documentación, propiamente por los protocolos, por los documentos técnicos
qué es un BEP, por ejemplo, a nivel metodológico, qué son los requerimientos del cliente a nivel metodológico. Me he encontrado proyectos en los que nos dicen, queremos que nos coticen un proyecto bajo la metodología BIM, entonces solicitamos los requerimientos del cliente y lo que nos dicen, lo que nos pasan son dos párrafos, pero así literalmente dos párrafos que lo que dicen es, este proyecto tiene que estar basado en LOD 500 y entregar en tal fecha. Y listo. Y o a veces nos dicen, bueno, es que este proyecto lo único que necesitamos es que sea bajo metodología BIM y nos entreguen el Revit, porque para muchas personas el Revit es la santa palabra y es el BIM a nivel internacional, ¿verdad? Y eso no es cierto. O sea, el BIM va mucho más allá, es muy complejo, la metodología es muy compleja, como para decir que solamente es un software para hacer las cosas bonitas o hacerlas constructivamente idóneas. Y realmente no es así. Tenemos todo un ecosistema que se basa a través de roles. Ya en este momento ya no estamos hablando de llaves mayas, ya no estamos hablando de dispositivos USB, no estamos hablando de correos electrónicos solamente, no estamos hablando de dibujantes arquitectónicos ni ingenieriles, ya estamos hablando de todo un protocolo, toda una legalización, por así decirlo, una estructuración de personal, estructuración de procesos, de cómo hacer las cosas. Y ahora todo se debe de hacer de manera reglamentada y de manera estructurada, no como queramos, que en algunas oficinas todavía llega a ser así. Entonces, para eso tenemos este gráfico para entender un poco cómo se va desarrollando cada uno de los posicionamientos a nivel de recurso humano, porque muy importante, a través de metodológico no solamente vamos a encontrar el uso de proyectos, la aplicación de los proyectos como tal, sino también su aplicación o su ordenamiento a través de roles. En este caso, hay que entender que siempre vamos a tener un líder BIM manager. Eh, en este punto, como tal, este líder BIM va a tener otros BIM managers o puede poseer otros BIM managers debajo de él, dependiendo de qué tan amplio sea el proyecto. Después tenemos los coordinadores, tenemos los gestores de todo lo que es la parte de bibliotecas tecnológicos. Muy importante, dentro de la metodología BIM tenemos que integrar ya a los profesionales de sistemas, profesionales TI. No solamente nos quedamos en los profesionales técnicos de la construcción, sino también a nivel de programación y gestión de la información y de sistemas tecnológicos. Y por último, ahí vamos a ir bajando hasta tener toda la fase ya final de la serie de ingenieros y arquitectos y por último modeladores. En este caso, es importante saber que este BIM o líder BIM puede también tener comunicación a cada una de las columnas que se encuentran en la parte inferior. Y obviamente va a estar liderado por este otro BIM manager o coordinador en algunos casos que se le llama. Ese es otro problema que se encuentra mucho en la región, que todas las personas le llaman diferente al BIM manager o al coordinador BIM. Para muchas personas es un director BIM, para otras personas es el BIM manager, para otras personas es el Jedi de BIM. Entonces, todo eso es basado en una falta de conocimiento, falta de educación, falta de estandarización, falta de implementación, falta de protocolos, falta de un seguimiento a través de reglamentación, a través de normalización país. Entonces, todo eso va de la mano, ¿verdad? No solamente es yo como profesional voy a dar el cambio, sino también es hacer un llamado a la comunidad, hacer un llamado al país, al gobierno, para que puedan hacer este tipo de cambios a nivel general, a nivel macro del país donde usted se encuentre. En este caso, bueno, aquí les estoy mostrando un poco de cómo se va generando cada uno de los desgloses de los roles según las etapas, ¿verdad? Según también cada uno de los posicionamientos, tanto a nivel de gestión de proyecto, a través del cliente, que es el promotor, a través del diseño, a través de construcción, operación, mantenimiento y demolición. Cada una de las fases están subdivididas, en este caso, por código color. Ahí las estoy dividiendo. Y por ordenamiento, la idea es que cada una de estas va a irse trasladando hasta llegar a la última fase como tal, que es demolición.
Cada uno de estos roles puede disminuir, puede aumentar según también el tamaño de los proyectos. Entonces, al tener tanta cantidad de recursos humanos, necesitamos una coordinación. Y en este momento estamos hablando de coordinación, no solamente de modelos, porque también eso es algo que también nos encontramos en el mercado. Cuando nos hablan de coordinación BIM o coordinación de la metodología, no solamente es hacer que los modelos lleguen a tener un acople entre sí en cada modelo de información, sino también que estos puedan estar en un reservorio, en un centro común de datos, que le vamos a llamar un CDE, por sus siglas en inglés, donde vamos a tener la serie de modelados o volumetrías, la serie de revisiones de proyecto, seguimientos, la serie de simulaciones, interferencias, generación de reportes y toda la parte de gestión posterior o preventiva. Vamos a verlo por acá. Cada uno de las responsabilidades en el proyecto propiamente bajo la metodología BIM se desglosan siempre en asegurar que todos los interesados estén de acuerdo con los objetivos del proyecto para que comprendan la metodología y el rol dentro de ella. Todas las personas tienen que estar bien dirigidas y bien posicionados en el lugar donde les corresponde y no, como decimos aquí en Costa Rica, no atravesar el caballo a su compañera o compañero. Establecer siempre procedimientos sólidos de control de calidad para garantizar todos los modelos y los conjuntos de los mismos, que los datos de ellos y la información sea precisa, sea concisa, sea correcta. Identificar y documentar todo lo que sean conflictos y la aplicación del software para detección de choques e interferencias como tal. Recordemos que una de las características más importantes y uno de los resultados más importantes que nos da la metodología BIM es que ya no vamos a ser entes correctivos de los problemas de nuestra construcción, sino que ahora vamos a ser poseedores o entes preventivos. Es decir, que nos estamos adelantando, nos estamos adelantando a reconocer futuros problemas que en la construcción se pueden ir dando y que se van a ir dando. Problemas que normalmente se presentan. Para entenderlo mejor, todo esto va a converger en todo lo que es un modelo federado. Estamos hablando de un modelo federado como el conjunto de modelos de información. ¿Y qué son modelos de información? Son cada uno de los modelos 3D informativos, es decir, que tienen información eh, técnica, cualificativa y cuantitativa de cada una de las disciplinas. Es decir, vamos a tener modelos de información arquitectónicos, de ingeniería estructural, de ingeniería electromecánica, sus subdisciplinas propiamente, es decir, HVAC, aire acondicionado como tal, incendios, telecomunicaciones y así sucesivamente. Y cada uno de estos van a converger en un federado. ¿Este federado dónde se desarrolla? Pues se desarrolla en el software de preferencia para desarrollar proyectos de usted como profesional. Y ahí, en ese modelo federado, es donde vamos a encontrar las interferencias, que ese es otro gran resultado de la metodología, que nosotros al ser entes de una comunicación preventiva de nuestros choques, vamos a poder adelantarnos y poder generar actualizaciones de todo lo que son las interferencias que en nuestros proyectos se pueden estar preparando y predefiniendo. Recordemos, muy importante, que en este caso, la metodología, al ser nosotros entes preventivos, traduce o lo que indica es que nosotros estamos construyendo de manera virtual o de manera digital. Por eso es que en algunos casos se le llama, vamos bien, no es porque en algunos casos se llama, sino se le llama realmente eh, diseño y construcción virtual. En algunos casos vemos departamentos ya en empresas constructoras donde es el departamento de Virtual Design Construction, que es básicamente construir digitalmente como va a ser en la realidad. Y por eso es que tenemos eh, esta ventaja de poder ver cómo va a ser en la vida real el proyecto antes de ser construido, porque lo tenemos digitalmente correcto. Entonces, es importante. Aquí trabajamos siempre con entes o con recursos constructivos, ya sea en un software como Revit, en un software como Upland, como ArchiCAD. Cada uno de estos software ya trabajan modelos constructivos, constructivos e informativos. No es lo mismo trabajar, por ejemplo,
o hacer nuestro proyecto en SketchUp, donde yo lo que hago es que agarro una gran masa que parece una plastilina y le voy dando forma y ya hice una pared. No es lo mismo hacer eso que realmente con modelos que son paredes a nivel digital, que tienen parámetros constructivos que indican que es una pared. Eh, entonces, importante a nivel de software, siempre vamos a encontrar una gran jerarquía en cada una de las herramientas. ¿Por qué me estoy dirigiendo en este caso con Revit? Bueno, porque primero, esa es la sorpresa que tenemos al final, que va a ser con toda nuestra gama de producto Autodesk. Y si no también porque, si bien es cierto, Revit es de los programas que a nivel regional siempre mantiene una gran jerarquía o ha mantenido una gran jerarquía en los últimos tiempos y creo que pues la va a seguir generando. Si fuera ArchiCAD estaríamos hablando de ArchiCAD seguramente, pero en este caso la realidad es que es Revit. Siempre un programa como Revit, por ejemplo, tiene un desglose de todo lo que son su ordenamiento de recursos, de herramientas a través de disciplinas, categorías, familias, tipos y ejemplares. Eh, Adicionalmente, cada una de estas disciplinas vamos a entenderlas como las que nosotros desarrollamos. Por ejemplo, una disciplina podría llegar a ser arquitectura. Cada una de estas disciplinas va a encontrar una serie de categorías a través del desglose por vistas. Estas vistas por planos de planta. En este caso, planos de planta me refiero no solamente a una planta como tal, sino también secciones, elevaciones, alzados. Tenemos todo un seccionamiento de elementos, como en este caso estamos dando el ejemplo, por ejemplo, los pilares, y después de ello vamos a encontrar todo un desglose por subcategoría, dependiendo del tipo de elemento constructivo que nos encontremos. Si es un pilar de qué tipo, rectangular, circular, de cuántas dimensiones, de cuánto de diámetro, y cada uno de estos van a llegar a ser hasta cierto punto ejemplares, que es el mínimo común denominador, podríamos decirlo, a través del cual se desarrolla todo lo demás. Entonces, cuando ya tenemos protocolos, cuando ya tenemos una normalización, es cuando ya estamos hablando de que estamos en el fin de la Torre de Babel. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando un lenguaje totalmente común, un lenguaje basado en ISO, un lenguaje basado en normalización, en una reglamentación que a nivel país, se podría decir, en cada uno de sus países, ya va a estar totalmente bien definida. Importante saber que estas ISO vienen a ser transcripciones hasta cierto punto en algunas zonas regionales, al menos, por ejemplo, aquí en Costa Rica, la que se está usando a nivel nacional es una transcripción de la ISO 19650, parte 1, 2. Tengo entendido que ya está trabajando en 3 y 4 y 5, pero básicamente llegan a ser transcripciones. Entonces, no es que nos estamos inventando el agua tibia, por así decirlo, sino que estamos aplicando o tropicalizando, como en algunos casos le llamamos, este tipo de normalización y estandarización en nuestros proyectos y en nuestra región. Hay que entender que a nivel de ISO, los proyectos ya van a pasar a tener un nombre mucho más técnico. Cada uno de los flujos de trabajo de los proyectos van a pasar a tener un nombre más técnico. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo planos, cuando nosotros estamos haciendo el modelito muy bonito que se ve en nuestro Revit o en nuestro ArchiCAD, estamos hablando de la fase WIP. La fase WIP es básicamente, sus siglas en inglés, Work in Process, o sea, el proceso de trabajo, donde cada uno de los equipos va a estar establecido por un parámetro, por un ordenamiento, según lo que vimos ahora al principio, todos ellos dirigidos por el director de orquesta, el BIM Manager, y cada uno de estos procesos van a ir pasando a una serie de aprobaciones. En este caso, estas aprobaciones los vamos a llamar, y los voy a escribir por acá, los MUGA. Cada uno de estos MUGA como tal va a significar una aprobación. Cuando nosotros tenemos una aprobación del Working Process, básicamente aquí estamos hablando de un proyecto, por ejemplo, un proyecto de 72,000 metros cuadrados podría llevar unos 6 meses de Working Process para poder pasar a una aprobación, tener una compartida. Claro, estos procesos pueden tardar más dependiendo de la contraparte que va a ir revisando los entregables. Pero cuando tenemos una fase compartida, pasamos a una autorización, que es el MUGA 2, pasamos a compartir, publicar, y por último al MUGA 3, que es el archivar. Cada uno de estos procesos van a encontrarse en cada uno de los ciclos de vida del proyecto.
Cuando nosotros estamos haciendo un trabajo a nivel de actualización de infraestructura, por ejemplo, en un facility management, en una operación y mantenimiento, cuando tenemos que estar trabajando con programas tecnológicos como Building Management Systems o programas de mantenimiento de preventivos de la edificación para saber en qué año, cuándo me toca a mí cambiar, por ejemplo, una luminaria en un edificio, ser preventivos y demás, todos esos ciclos de vida mantienen esta estructura. Siempre vamos a tener un process, vamos a tener una serie de compartidos, tenemos una serie de publicados y tenemos una serie de archivados. Y cada uno de estos van a ser redirigidos, reordenados a través de los MUGAs, que son básicamente los procesos de aprobación. Adicionalmente, aquí ya no nos encontramos con la típica nomenclatura o un típico concepto que nosotros le damos a los modelos, que son los modelos 3D, ¿verdad? Que muchos clientes dicen, es que yo quiero el modelo 3D. Bueno, ahora hay que especificar qué tipo de modelo se quiere. Si es un modelo de fase de desarrollo, que estamos hablando de un PIM, o si estamos hablando de una fase de activo de la operación en mantenimiento, es decir, un as-built. Recordemos que el concepto as-built viene del hecho de que es la actualización de lo que constructivamente se está generando. Entonces, tenemos el modelo de información del proyecto en su fase de desarrollo, cuando estamos hablando de un anteproyecto, cuando estamos hablando de los planos constructivos de un proyecto, del modelo de información 3D, alguna de las disciplinas en esa fase del proyecto previamente, y después en la construcción tenemos la actualización del PIM al AIM, que es básicamente el Asset Information Modeling, que lo que nos dice es actualización de la información del modelado para ser un entregable mucho más conciso y más correcto y más eficaz al finalizar la construcción. Entonces ahí es donde tenemos cada una de estos cambios a nivel de nomenclatura, a nivel informativo y por ende a nivel organizacional de contratación, que en este caso en contratación, ahí es donde podríamos empezar a incluir ya todo lo que les estaba comentando al principio de la tecnología blockchain, de todo lo que son los contratos inteligentes, la programación, eh, la implementación de inteligencia artificial y por último toda la parte de modelos. Esto es bastante amplio, como ustedes lo ven, como les dije ahora al principio, no solamente el uso de un software como RAID, sino realmente es el entendimiento de toda una serie de protocolos, de una serie de normalización y de flujos de trabajo bien optimizados. Adicionalmente, ¿cómo se mastica todo esto? Se mastica a través de niveles de detalle. Siempre vamos a tener una serie de niveles de desarrollo. Bueno, los conceptos son diferentes, nivel de detalle y nivel de desarrollo son diferentes. En el que yo me estoy concentrando es el nivel de desarrollo como tal. Y este nivel de desarrollo, vamos a ver si yo por acá no incluí la diapositiva, pero siempre doy el ejemplo de un kiwi, porque el kiwi siempre, o una fruta como tal, por ejemplo, una manzana, porque una manzana, si es roja, eso estamos hablando de una gráfica. Estamos viendo la manzana, el sólido rojo. Ese es el proyecto. El proyecto, si yo tengo una pared que es de mampostería, la textura de la mampostería como tal, lo que me genera es una extensión de información a nivel gráfico. Si estoy hablando de que esta mampostería tiene una resistencia de tanto por ciento al fuego, por ejemplo, ya estoy hablando de una extensión de información técnica. Entonces, para entender la involucración de cada uno de estos dos conceptos, siempre lo hacemos con, por ejemplo, con la manzana, porque la manzana, si tiene un sabor amargo, es informativo, si tiene una apariencia roja, es gráfica. Entonces, estas dos ramas, tanto la gráfica como la informativa, es la que nos hace la formación de los modelos de información BIM. Los modelos de información BIM se pueden desglosar o se pueden categorizar a través de los niveles de desarrollo. Tenemos los LOD o Level of Development, los LOD 100, 200, 300, 400, 500 para la sección ejecutivo as built y ya 600 realmente es algo que no he llegado a ver, no he tenido la dicha, que es la parte de mantenimiento y operación. Cada uno de estos niveles lo que va a ir diciendo es que vamos a ir generando una evolución hasta llegar a ser mucho más detallados y más desarrollados en cada uno de nuestros entregables, en cada uno de nuestros productos. Y estos productos están, como les dije ahora, están involucrados
o tienen un involucramiento de tanto de información gráfica como información técnica. Entonces, ahí es donde se hace esta explicación para que ustedes vean cómo es que se involucra, cómo es que se, se genera o se compone todo un modelo de informativo, un modelo de constructivo bajo la metodología BIM. Tenemos, por ejemplo, actualmente estamos trabajando en un proyecto bastante grande en donde nos dicen, o vamos a hacer la serie de presentaciones en nuestras reuniones ICE y lo que nos dicen es, bueno, ¿cómo definimos el LOD? Y lo que siempre decimos es, el LOD se define no solamente a nivel gráfico, o sea, si yo quiero tener una unión entre una viga y una columna y yo quiero ver los pernos, por ejemplo, que nos permiten generar ese soporte y esa serie de ejes de soporte a nivel estructural, también tenemos que tener en otra parte la composición informativa de cada una de las columnas, de cada uno de los pernos, de cada una de las vigas y la composición o la complementación de ambos términos es la que nos hacen generar esos modelos de información. Por eso se llaman modelos de información. Si fueran modelos nada más 3D o volumétricos, nos quedaríamos solamente con la gráfica o la volumetría como tal. Entonces, ¿para qué sirve todo esto que les estoy diciendo? Bueno, para componer protocolos para poder generar pliegos de condiciones y para poder generar mandatos. No es lo mismo tener una normativa ISO 19650 que un pliego de condiciones BIM, porque un pliego de condiciones BIM puede estar desarrollado a través de la normativa, pero puede ser un pliego de condiciones propiamente de cada una de las empresas. Entonces, una institución pública puede llegar a tener un pliego de condiciones BIM que implementen las licitaciones, que eso sería lo idóneo. Más allá de que diga en una licitación, quiero que nos haga el nuevo hospital en un LOD 200 y en Revit, ¿verdad? Entonces, más allá de eso, es una serie de pliego de condiciones que es importante mantener y tener en cuenta siempre en cada uno de los carteles licitatorios y en los flujos de trabajo de los procesos internos de cada institución o de cada empresa de construcción como tal. Cada uno de estos pliegos de condiciones va a ser variable porque no es lo mismo que, por ejemplo, los pliegos de condiciones del Departamento de Ingeniería, del Ministerio de Salud, de algún país en específico, que los pliegos de condiciones de una empresa de arquitectura de 4 arquitectos que tiene la oficina ahí en algún lugar del país, ¿verdad? Entonces, es diferente el alcance que cada uno de estos términos tiene. Protocolo, estamos hablando de cómo hacer las cosas, cómo ordenar los procesos, cómo ordenar las personas, que son los recursos humanos, y cómo ordenar las herramientas. Porque recordemos, ya ahora cada una de las personas tiene su propio puesto y no debería involucrarse con otras personas si su puesto no se lo permite. Y adicionalmente, que esos son procesos. Y adicionalmente, cada una de las herramientas tiene su propio uso. Ya no estamos hablando de solamente, bueno, definitivamente que AutoCAD ya aquí muere por completo, no debería ni existir. Pero, por ejemplo, ya no estamos hablando solamente de un Revit o de un ArchiCAD o de un Plan, sino que estamos hablando de softwares como un Navisworks, como un Revisto, como un BIM 360, como un BIM Build, un Glue, como un Navisworks, como cualquier tipo de BIM Management System, cualquier tipo de sistema de mantenimiento. Entonces, el ordenamiento de todas estas herramientas se van a generar a través de los protocolos. Y bueno, la convergencia o por así decirlo, esa sensibilidad y realmente ese sabor que se da a través de los protocolos es por los pliegos de condiciones de cada una de las partes y estos pliegos de condiciones vienen generados de las ISO, vienen generados de todos los mandatos, que es muy importante a nivel regional, ya los países están dando eh, pues pie a ese mandato, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que la convergencia de todo esto nos va a dar como punto final la coordinación. La coordinación es importante decirla, no es una coordinación solamente física a nivel de construcción, a nivel de edificación, sino que es una coordinación a nivel informativo, a nivel de datos, y es una coordinación también a nivel de modelado, que es básicamente la representación de la construcción física a nivel digital. Y para ir finalizando con la presentación y ya dar pie a un caso práctico, pues ahí es donde tenemos los modelos de información y ese realmente es la síntesis de donde se desarrolla todo.
todo el ecosistema, así como estábamos hablando del modelador, que es la primer pieza en toda la estructura a nivel de recurso humano, el modelo de información así también lo es. Y cada una de la convergencia de estos modelos informativos llegan a generarse como fase final a los modelos de federados, que son la convergencia de todo uno. Y adicionalmente, para terminar, quiero dejarles esta frase que dice: cualquier tecnología suficientemente avanzada es equivalente a la magia, pero personalmente creo que hay que saber usar la magia, ¿verdad? Hay que saber usar la tecnología, y por eso les hacemos llamado a que siempre se mantengan en una constante capacitación, en una constante actualización, que la tecnología no los domine, sino ustedes realmente dominen la tecnología. En este momento estamos dando pasos agigantados a nivel tecnológico. Creo que todos los meses siempre sale algo nuevo. Como les dije ahora, lo de la tecnología blockchain, la octava dimensión del BIM, eh, todo lo que son contratos inteligentes, las criptomonedas y demás. Creo que El Salvador, de hecho, por ahí ya aceptó Bitcoin, entonces me alegra muchísimo. Todo este tipo de aplicación tecnológica tiene que ser para ustedes un incentivo para estar cultivándose día a día. Entonces, vamos a pasar ahora sí a enseñarles un modelo de información para que ustedes vean cómo se trabaja un modelo de información. Eh, el primero que les voy a enseñar es un modelo de información con énfasis electromecánico de HVAC, es decir, aire acondicionado, y plomería, hidrosanitario. Después vamos a ver uno que ya tiene un conjunto estructural arquitectónico. Por ejemplo, en este caso, bueno, ahí tengo, ¿están viendo la pantalla? Creo que está compartiendo solo el PowerPoint, ¿verdad, Fred? Sí, ahorita todavía estamos con la portada del PowerPoint, todavía no estamos Ok, viendo. dame para quitar aquí el Stop Share y ya voy a compartir el Revit. Okay. Por ejemplo, ahí estamos viendo lo que es la integración de todos los sistemas. Entonces, vemos, Ahí está, ahorita sí, ya entró. así, Ujú. aquí yo voy a hacer este es un programa, por ejemplo, como Revit, es un programa de desarrollo de proyectos. Hay diferentes tipos de programa para gestión del proyecto, para gestión de las interferencias, planeamiento, presupuestos, estudios de iluminación, programación visual. Pero este es el de desarrollo, es donde toda la magia empieza. Y entonces, por ejemplo, ahí tenemos donde tenemos un vínculo arquitectónico, que esto fue un modelo que se hizo previamente, que es el que tienen en color azul, por ejemplo. Es un edificio, y este edificio se desglosa en 3 niveles, y cada uno de estos niveles tiene pues una serie de núcleos de baños, por ejemplo, donde ahí se pueden observar cada una de las instalaciones electromecánicas. Ahí en este caso estamos hablando de azul para potable fría, roja para potable caliente, amarillo para ventilación y verde para sanitaria.
Adicionalmente tenemos también todos los desgloses de elementos eléctricos y por último también todo lo que es la serie de conjunto eh, para el HVAC o aire acondicionado propiamente, que es la parte de ductos, ¿verdad? Entonces esto, por ejemplo, es un modelo federado, se podría llamar modelo federado. ¿Por qué? Porque ya la integración de, eh, de todos los modelos de información, modelo de información arquitectónico, modelo de información hidrosanitario, modelo de información del HVAC, modelo de información eléctrico, bueno, mecánico, eléctrico. Entonces, cada uno de estos y modelos de información de iluminación. Entonces, cada uno de estos forman el federado. Por ejemplo, así se puede manejar una metodología BIM integrada. Ahora vamos a ver otra plataforma. Esto es con Revit, como les dije ahora. Esto es para desarrollar proyectos con Revit. Vamos a pasarnos a otra plataforma. Me imagino que por ahí ya lo están viendo. Sí, ya ahorita ya se mira. En este caso, esta plataforma es Revisto. Revisto es básicamente un programa de coordinación de obra, coordinación de modelos de información. En este caso estamos hablando de, por ejemplo, una integración de elementos arquitectónicos, una integración de modelos o elementos de telecomunicación, eléctricos, de iluminación, y cada uno de estos adicionalmente van a estar integrados a la serie de tuberías, a la serie de elementos electromecánicos. Y lo mágico de esto es que a pesar de ser un proyecto tan grande, tan pesado, que en un programa, por ejemplo, como Revit, sería sumamente difícil de manejar, esta plataforma como Revisto hace que sea mucho más maniable y más trazable cada una de la información y el modelado de los mismos. Entonces, al mantener siempre esta coordinación, nosotros vamos a poder hacer todo lo que son los reportes de interferencia, reportes de choques, y, como les dije ahora, llegar a ser preventivos en vez de ser correctivos. Les voy a compartir otro proyecto, por ejemplo. Una consulta, Rogelio. Anteriormente estabas hablando de, eh, la detección entonces de estas interferencias, el Clash Detective. Sería en este software que acabas de presentar, más o menos lo que sería, o hay varios. Sí, digamos, la generación de issues para el Clash Detective que estás mencionando Ujú, se puede generar de diferentes formas. Hay un software de la casa Autodesk que es Navisworks, ujú. ¿verdad? Y a través de Navis se puede generar este tipo de procesos. Y también tenemos software, por ejemplo, como este que estuvimos viendo como Revisto. En este caso, el Revisto, la diferencia es que tenemos una comunicación bidireccional con cada uno de los equipos. Entonces, con Revisto yo puedo hacer llamadas, puedo decirle a una persona, enviarle una notificación a una persona y decirle, mira, tenés que atender este problema. Puedo hacerle algún tipo de notificación, marcado, anotación propiamente a nivel gráfico dentro del programa, dentro del proyecto. Entonces, esta es la diferencia de Revisto a un Navisworks, ¿verdad? Que Navisworks me genera a mí un test, un examen de una cierta cantidad de choques, según él los especifique, porque eso está especificado por choque suave, medio, alto. Entonces uno lo especifica, el programa lo genera el examen o el resultado, el reporte, pero la diferencia entre un Navisworks a una plataforma como Revisto es que Revisto llega a tener esa comunicación bidireccional con cada uno de los implicados en el proyecto. Ya, excelente. En este caso, esta plataforma que les estoy mostrando ahora es el BIM 360. Esta es otra solución de Autodesk. Lo bueno de esta plataforma no se trabaja independiente a Revisto, por ejemplo, o se trabaja independiente a Revit. Se trabajan las tres en conjunto: Revit, Revisto y BIM 360, por ejemplo. En este caso les estoy enseñando cada una de las plataformas
que se pueden estar manejando en un software, perdón, en un proyecto BIM, pero cada una de estas plataformas va a llegar a solucionar o a brindar soluciones específicamente para cada ciclo de vida de un proyecto y para cada momento del proyecto en el que nos encontremos. Entonces, en este caso, el BIM 360, por ejemplo, nos va a generar una serie de ordenamiento a nivel de documentación. Cada disciplina, en este caso, bueno, ahí me va a cargar. Esto se trabaja a través de nube, a través del mismo explorador de Internet que nosotros tengamos en nuestra computadora. No es una licencia independiente como un software independiente. Y por ejemplo, aquí tenemos nuestro modelo arquitectónico. Entonces, yo ingreso al modelo arquitectónico, voy a poder tener toda una serie de visualización del modelo y cada elemento puede tener una serie de generación informativa, donde si yo voy seleccionando cada uno de los elementos constructivos, estos elementos constructivos me van arrojando todos sus parámetros y todos sus datos en esta tabla. Si yo me pasara, por ejemplo, a un modelo estructural, voy a poder llegar a ver toda su composición estructural del elemento como tal, de la casa, y en este caso los estoy manejando como modelos de información independientes cada uno de ellos. Después, como les dije ahora, la convergencia ya estaría basada en el modelo de federado, que lo podría tener aquí mismo, en esta nube, o lo podría tener en un programa como Revit independiente. Ahora, importante, el hecho de estar manejando este tipo de nubes, de soluciones de plataforma, de software, es que este conjunto o este involucramiento de cada uno de las disciplinas, por ejemplo, arquitectura, electromecánica estructural, nos ayuda a tener toda la información aquí a modo de reservorio. En este caso, les estoy mostrando solamente modelos, pero si yo empiezo a abrir cada uno de estos modelos en Revit y empiezo a generar una subida de láminas o de planos, cada uno de estos planos ya van a quedar aquí también involucrados. Entonces, todo esto es un reservorio común de datos, es un CDE, y es el que estábamos viendo ahora en la presentación, que es el que nos ayuda a poder tener un almacenamiento de información, un almacenamiento de modelos y de información técnica, y cualificativa y cuantitativa en nuestros proyectos. Adicionalmente, en este proyecto como tal, yo voy a poder tener muy importante la seguridad de los datos, porque es una plataforma que en este caso se trabaja con contraseña, en algunos casos con autorización por doble factor. Entonces, todo ese tipo de elementos auxiliares nos llegan a generar seguridad en nuestros datos, que la seguridad también de los datos es algo importante dentro de la metodología BIM, ¿verdad? Que llegamos a tener los proyectos mucho más seguros y más ordenados, más optimizados y por ende mucho más eficaces, tanto para nosotros a nivel de dinero economizados como tal, sino también para nuestros clientes. Entonces, eso es lo que les tenía para hoy. Buenísimo. Entonces podríamos una consulta ahí directa con respecto a lo que estábamos viendo. Entonces estaríamos hablando que BIM 360 o esa plataforma que estábamos observando hace un momento estaría trabajando como o es más bien para entenderlo, pues, ¿verdad? Para comprenderlo más fácilmente, es una nube específica, pues, para BIM, pues, digamos. O sea, en lugar de estar trabajando o de tener eso en una nube genérica, pues, ¿verdad? Que sería, no sé, Dropbox o Google Drive o cosas así. Entonces, eso es lo que estaría pasando con esta plataforma, más o menos, ¿no? No sé si estoy un poco Exacto. errado con el concepto. Exacto, o sea, estás en lo correcto. Digamos, cuando estamos hablando de un Dropbox o un Google Drive, estamos hablando de plataformas para poder subir, intercambiar y transferir documentos, docs, PDF, ¿verdad? Ujú. Cuando estamos hablando de un BIM 360, estamos hablando de plataformas para poder transferir
ya proyectos de construcción, digitales de construcción, ¿verdad? Entonces, el peso es diferente, las características del archivo es diferente, el formato es diferente, entonces ya son nubes que están hechas propiamente para el manejo de este tipo de archivos. Buenísimo. Buenísimo. Todos los temas muy interesantes, tanto la presentación que hemos visto como esta última eh, imágenes que nos has compartido, o sea, los modelos en Revit y en los distintos programas para poder utilizar BIM, ¿verdad? Entonces, yo creo que es algo a lo que tenemos que llegar todos, pues, o sea, no nos podemos, como tú mencionabas, no nos podemos quedar estáticos viendo que la tecnología va cambiando todo, pues, ¿verdad? Y en nuestro medio, que es la arquitectura y la construcción, entonces tenemos que ser siempre diligentes en ese sentido, pues, ¿verdad? Entonces no quedarnos estáticos. Eh, Igual, aprovechando pues tu presencia aquí y para tratar de trasladarlo a la realidad nuestra aquí en El Salvador, pues me gustaría que, ya lo habíamos comentado un poquito antes de que iniciáramos el webinar, el masterclass, pero tal vez de tu propia experiencia, pues me gustaría que nos hablaras cómo es la experiencia en Costa Rica, pues, ¿verdad? Entonces, con respecto al BIM y la introducción o la implementación ya en el medio, pues ya no solo en la parte de diseño, pues, sino también en la parte de ejecución, pues, ¿verdad? De construcción de proyectos. Igual, pues, tu propia experiencia, pues ahí veíamos más o menos en los archivos que habías utilizado algunos proyectos en específico, pues, pero no sé qué, tal vez tú nos pudieras comentar y ponerle, pues, nombre propio, digamos, pues, ¿verdad? Las experiencias que tú has tenido. Ujú. Sí, mira, todavía en Costa Rica estamos en un proceso, ¿verdad? Hay muchas empresas, muchas personas que todavía tienen la creencia de que la metodología BIM es solamente usar un software. Por eso es que yo critico tanto eso, porque es algo que realmente hay que erradicar del mercado. Eh, Piensan que tal vez usar un Revit ya es usar la metodología. Y a nivel académico también hay mucho desconocimiento. Nosotros que personalmente estoy día a día viendo qué es lo que hay en el mercado. A nivel académico hay muchas universidades que lanzan cursos que dicen que Revit es BIM, entonces, o vemos títulos que dicen Revit más BIM, que eso es lo que nos produce es, bueno, es como una burla realmente para la profesión, porque lo que hacen es que tratan de embarrialar, como decimos nosotros, embarrialar la cancha, ¿verdad? Entonces, todavía en Costa Rica estamos en un proceso que nos falta muchísimo. Ya a nivel gubernamental se está dando el paso, ya hay un apoyo, como te digo, a nivel gobierno, que es importante, ya se está generando toda una trazabilidad, un camino a seguir importante para el sector, pero todavía falta una serie de coordinación que tenemos que dar a nivel académico en todas las instituciones, en toda la empresa privada, a nivel público, y también para que ya todas las personas aprendamos un mismo lenguaje, porque uno de los grandes retos es eso, tener un mismo lenguaje en todo el país, que eso es importante, porque, por ejemplo, ustedes como el colegio de arquitectos pueden empezar a hacer el esfuerzo de lanzar todo este tipo de capacitaciones, lanzar masterclass, lanzar webinars y demás, pero si el gobierno no hace una sincronización, no tienen una sinergia con ustedes, si ustedes no tienen una sinergia con las otras entidades de construcción, llámese cámaras, llámese otros colegios como tal, con los profesionales, entonces van a llegar a tener, todas las personas un diferente camino a seguir. Y la idea es que todos tengamos un mismo camino. Entonces, eso es el gran reto que se ha presentado, al menos aquí en Costa Rica, que todos tengamos esa misma ruta a seguir y el mismo tipo, digamos, de educación o de conocimiento. Gracias, sí, como tú dices, la idea es que todos jalemos para el mismo lado, ¿verdad? Como quien dice, pues, ¿verdad? O sea, si no estamos haciendo esfuerzos divididos en diferentes sentidos, en diferentes direcciones, y entonces no logramos conjuntar, pues, esa dinámica, esos esfuerzos. Y es por eso que también, pues, como tú lo mencionabas, y que ya estamos realizando esa alianza, pues, con tu empresa, pues, ¿verdad? Rogelio, con toda la experticia que tú tienes dentro del tema del BIM. Entonces, para lanzar
y era en las redes sociales yo ya lo comentaba, pues, ¿verdad? Que es una de las sorpresas que teníamos también y la intención de este masterclass era de informar, pues, sobre este nuevo diplomado BIM a través del CAES impartido por Rogelio. Pues, entonces, tal vez tú nos puedes comentar un poquito de lo que estamos planeando y yo te complemento también, pues. Sí, claro, bueno, este es un proyecto bastante ambicioso, creo que por ambas partes, y me siento muy feliz de poder dar el paso con ustedes, porque, bueno, ya tenemos experiencias en otros países, no solo con Costa Rica, pero El Salvador me parece que es un importante país al dar este paso porque todavía no lo ha implementado a su 100%. Entonces, la capacidad y la evolución que podemos darle, tanto a nivel formativo como también comunicativo en el medio, va a ser muy grande, ¿verdad? Importante es que al tener ustedes el apoyo de Phoenix como empresa consultora, pues van a tener también todo lo que es el sello y soporte Autodesk detrás de. Eso es importante, no es lo mismo llevar un curso de BIM en algún lugar, ya sea virtual o presencial, eso es independiente, pero que te den un certificado que te diga participaste en algún lugar y listo, a tener realmente un certificado de software que valida el conocimiento de tu herramienta, ¿verdad? No solamente metodológico y vean que aunque yo represento un canal académico como Autodesk, yo soy fiel crítico de que Revit, por ejemplo, hay que dejarlo claro, es solo una herramienta, no es todo un proceso de metodológico. Entonces, al tener ustedes toda una serie de soporte metodológico y adicionalmente la aplicación de herramientas certificadas, aplicación de conocimientos, de capacitaciones certificadas en el uso de un software, en el uso de herramientas, pues eso es un gran provecho para todas las profesionales y profesionales de El Salvador. Sí, Y definitivamente. adicionalmente que también tiene todo el respaldo de nosotros. Es como si estuvieran aquí en Costa Rica. Todo el respaldo que nosotros siempre le damos a nuestras empresas, clientes y profesionales, pues lo van a tener ustedes. Tanto a nivel de servicio del instructor, van a tener la facilidad de tener los instructores Autodesk por allá. eh, Todo lo que es la parte de recursos, la parte metodológica, la parte de eh, también de bibliotecas, la serie de recursos didácticos. Entonces, todo esto eh, es, creo que lo que hace que el convenio sea bastante atractivo. Sí, muchas gracias. Más o menos para ponernos en contexto, lo que se ha hablado y estamos pensando lanzar junto con Phoenix es un diplomado BIM, como se ha llamado, pues, pero es para para enseñar la herramienta de Revit, pues, ¿verdad? A lo largo de 6 meses, pues, ¿verdad? Este es el diplomado, serían los 3 módulos completos de Revit, pues, iniciando con arquitectura, continuando con estructuras, arquitectura en 2 meses, estructuras 2 meses y el MEP otros 2 meses, pues, ¿verdad? Para complementar los 6 meses. En total, estamos pensando iniciar en el mes de septiembre, pues, ya de principios de septiembre, para ir terminando en febrero aproximadamente, pues, para llevar estos 6 meses. Y la idea del CADES es pues volverlo, establecerlo, pues, ¿verdad? Ya este curso, este diplomado, estamos hablando de 6 meses para lograr que se esté dando 2 veces al año, pues. Ese es el plan, pues, ¿verdad? Entonces, esa es la sorpresa que teníamos y la información que queríamos compartir con todo el público en general, tanto los miembros del CADES como los estudiantes y profesionales que están interesados en continuar en esa mejora continua, en esa capacitación continua, pues, ¿verdad? Que no tienen que quedarse en un mismo lugar, pues, ¿verdad? Que sino ver hacia adelante siempre. Entonces, eso es lo que queríamos compartir con todos ustedes pues que supieran que de la mejor manera es lo que se está planificando, pues, ¿verdad? Un profesional como Rogelio, con toda la experiencia que él tiene en capacitar a otras personas y en ejecutar proyectos también en BIM, pues, ¿verdad? Entonces, en la hermana pues, República de Costa Rica, pues, ¿verdad? Entonces, toda esa experiencia que él que tiene de primera mano, entonces se estaría implementando igual con las ventajas que se tienen actualmente de la tecnología de la información, pues, ¿verdad? Que ya no tenemos que estar presencialmente en el mismo lugar, pues ahora ya virtualmente se desarrollaría
se llevaría a cabo, pues, ¿verdad? Entonces, estos cursos, pues, en línea, online, y es de aprovechar, pues, ¿verdad? Entonces, se les hace el llamado, pues, para que estén pendientes, ya vamos solo nos hace falta poner bien las fechas y los días de la semana en que se va a desarrollar. Sería una sesión semanal para, como decíamos, 2 meses por cada uno de los módulos. Entonces, pues prácticamente esas serían las generalidades del curso y del diplomado. No sé si quieres Correcto. complementar un poquito ahí tú, eh, Rogelio. Sí, correcto. Esa es la naturaleza del diplomado. Estamos hablando de un diplomado desarrollado en la o enfocados en la fase de desarrollo del proyecto, ¿verdad? Es arquitectura, estructuras y electromecánico. Vamos a ver cómo se va evolucionando y qué tanta audiencia tenemos, porque podríamos generar en un futuro más énfasis. Recordemos que todavía queda por ahí énfasis de gestión, énfasis de programación. Todavía tenemos inclusive hasta la parte de programación de proyectos o desarrollo de apps y demás, que es mucho más complejo. Pero esta es la primera piedra para toda la edificación que queremos generar a nivel académico en El Salvador. Es correcto. Igual tenemos aquí unas interacciones del público con el masterclass y dice aquí, eh, tenemos primero, nos comentaba Luis Valladares y nos mencionaba que él está interesado en cursar el diplomado, pues va a estar pendiente y atento a los anuncios. Y también teníamos aquí un comentario de Hugo Fuentes, dice, hola, gracias por la oportunidad, excelente iniciativa, me interesa saber qué experiencia tienen en implementación de metodología BIM en el área de diseño urbano e infraestructura civil, y si el diplomado cubrirá este tema. Gracias de antemano. Saludos a Hugo Fuentes y a Luis Valladares. Rogelio, tal vez tú nos puedes comentar sobre esa experiencia que en BIM, pues en otras áreas, pues no solamente en la arquitectura, estructuras, sino también en Civil. diseño urbano e infraestructura civil. Gracias Luis, un saludo y gracias Hugo. Efectivamente, sí, tenemos experiencia en la aplicación de la metodología BIM en infraestructura civil, sobre todo también a nivel hidráulico civil, que es algo que muy poco se ve en el mercado. Sí tenemos esa experiencia, sí hemos desarrollado tramos de carretera y asfaltado como tal. Sobre todo, bueno, nuestros instructores, yo personalmente no, sí tengo que decirlo, yo personalmente no he tenido esa experiencia, pero sí tengo instructores y tengo compañeros que tienen ese conocimiento y que ya han desarrollado proyectos de ese tipo, de esa índole. Si la metodología, perdón, si el diplomado lo va a cubrir, pues eso nada más de conversarlo. Creo que podremos conversarlo si en algún momento si se quisiera. Creo que en este momento el primer lanzamiento va a ser de los primeros 3 módulos. Si fuera un módulo de infraestructura civil adicional, sí se tendría que extender inclusive mucho más tiempo. Hay que entender que el aprendizaje de una herramienta como Revit es muy compleja, ¿verdad? No solamente, digamos, un énfasis arquitectónico nos puede llevar de 2, 3 meses fácilmente. Igual un estructural, igualmente un electromecánico. Entonces son herramientas muy complejas que no son a la ligera como que para aprenderlas de la noche a la mañana. Igualmente, la parte de infraestructura civil inclusive podría ser un adicional al diplomado, no necesariamente tiene que ser parte del diplomado como tal, sino puede ser un curso libre e independiente. ¿Por qué? Porque la disciplina no llega a chocar con otras, ¿verdad? Sino que llegan a complementarse. Entonces, como dicen, el orden de los factores no alteran el producto. Sí, definitivamente, sí, aclarando eso, en este momento el diplomado está pensado para ser los 3 módulos de arquitectura, estructura y instalaciones, pues, ¿verdad? Entonces, pero sí, como menciona Rogelio, pues, o sea, dependiendo de la receptividad del público, pues en un futuro pueden darse cursos libres de eso, pues, ¿verdad? De otras disciplinas, pues, ¿verdad? No necesariamente solo Revit, también otro software. Eh, Tenemos otra consulta aquí que nos envía Eduardo Somoza. Dice,
¿Saben si las empresas centroamericanas proveedoras de productos para la construcción están elaborando familias para Revit? Rogelio, te dejo ahí la inquietud de Eduardo. Saludos, Eduardo. Sí, saludo Eduardo, gracias por la consulta. En Costa Rica sí, sí tengo conocimiento que ya hay empresas que están desarrollando, inclusive nosotros, dentro de los servicios adicionales a la capacitación, al desarrollo de proyectos, también desarrollamos familias. Entonces, ya hemos desarrollado familias como por ejemplo nuestro cliente Legan. Por ahí tenemos ya conversaciones con otras proveedores de materiales, sobre todo de acero. No voy a decir nombre, pero sí tenemos ya como ese interés. Y por otra parte, sí tengo el conocimiento de empresas a nivel nacional, Costa Rica, que ya han lanzado inclusive como su propia biblioteca BIM, ¿verdad? Igualmente a nivel público, a nivel gubernamental, sí existe una iniciativa para lanzar todo lo que es la parte de bibliotecas BIM. A nivel regional, propiamente, centroamericano, eh, desconozco de si en El Salvador ya habrá empresas con este tipo de iniciativa, pero sí es importante que se haga, sí es importante eh, porque el tener una serie de biblioteca, ya sea una biblioteca nacional o por lo menos una biblioteca de empresa como proveedor de material, hace que las personas, los profesionales de la ingeniería y la arquitectura, lleguen a generar sus proyectos de manera estandarizada. Y al hacerlo de manera estandarizada, estamos hablando de que todos los proyectos van a tener una serie de estándares mínimos, una serie de calidad mínima establecida. Entonces, eso hace que los proyectos sean de buena calidad. Entonces sí es algo importantísimo que se desarrolle. Eso es parte de la fase de fabricación, que de hecho no la mencioné en toda la presentación, pero sí es una parte importantísima. Y como te digo, a nivel nacional sí hay empresas ya. Regional sé que también lo hay, no sé propiamente en El Salvador, pero me imagino que ya debe existir iniciativas y bastante interés, me imagino. Sí, efectivamente, yo también, como tú mencionas, sí sé de empresas regionales que ya tienen librerías en Revit, pues, ¿verdad? Y que sí ya es una gran facilidad para el momento de estar aplicando, que uno ya no está utilizando modelos genéricos, pues, ¿verdad? Familias genéricas de las que vienen ya preconfiguradas en el software, que si no ya está ocupando prácticamente un catálogo de productos, pues, ¿verdad? Entonces yo sé de Exacto. eso en un regional, en una empresa regional que se dedica a productos de PVC, de tuberías de PVC, entonces, y tienen el catálogo, pues prácticamente, o sea, la familia de su catálogo ahí a disposición, pues o sea, solo es de buscar un poquito en Google y ahí se encuentran, entonces hay que inscribirse para De hecho poderlas. esa misma empresa es la que te iba a mencionar, que Ujú, me acaba de acordar. ujú, Eh, bueno, igual no voy a decir nombre, ujú, pero ya es una empresa que por directrices de su casa matriz en Brasil, ujú. generó todo lo que fueron los productos de hidrosanitario de PVC en Ujú. su modelo BIM, modelo Sí, familia BIM. entonces sí existen ya y estamos viendo, entonces significa que estamos viendo el progreso, pues, ¿verdad? O esos cambios que las mismas empresas están generando para que el público empiece, o para facilitarle al público, pues, la introducción o la implementación de la tecnología BIM, pues, en el desarrollo de sus proyectos, pues, ¿verdad? Entonces, como decía, no es lo mismo estar utilizando familias genéricas que estar utilizando esas piezas ya específica que uno entonces puede ir después a un catálogo y decir, entonces la que yo estoy ocupando y hasta puedo ver hasta el precio, pues, ¿verdad? Entonces, y como tú decías, entonces ya todo es una información verídica, pues, ¿verdad? Entonces que ya fidedigna, pues que ya no estoy en el aire pensando, que si no son elementos constructivos con los que yo estoy trabajando, pues, ¿verdad? Y estoy armando mi rompecabezas, por decirlo así, con piezas reales, pues ya, pues, ¿verdad? Ya no generales, pues genéricas, que sino ya reales. Correcto. Entonces, una pregunta muy interesante en realidad. Eh, bueno, ahí creo que ahí nos está dando las gracias Eduardo. Y pues bueno, el tema en realidad es bien extenso, pues como podrán ver, pues verdad, igual Rogelio mencionaba que aparte de Revit, pues a veces cometemos ese error de decir, pues BIM es Revit, no, hay muchísimos más
software y aplicaciones, pues, ¿verdad? Que se mueven en el entorno BIM, pues, ¿verdad? Entonces el tema pues, nos da para muchas más masterclass y para muchas más webinars, pues, y gracias que tenemos aquí a Rogelio, pues, para ayudarnos a acompañarnos en esos cambios como Colegio de Arquitectos del Salvador, para ir introduciendo este tema, pues, de manera general al público profesional de la arquitectura y la construcción. Y vamos a continuar, pues, ¿verdad? En contacto con Rogelio, y como ya les explicamos también con el lanzamiento del BIM, del diplomado BIM. Continuamos con todo esto. Te voy a dejar a ti, Rogelio, la última oportunidad para que nos des tus palabras de despedida, pues, y también para invitar a las personas para que estén pendientes y que se inscriban, pues, en este diplomado BIM. El, el, el micrófono. Hijo, gracias, Fred. Ajá. No me queda más que invitarles a que participen, a que se interesen por el diplomado. Si tienen desconocimiento, igualmente nos pueden contactar tanto a través de ustedes o directamente. Ahí podemos facilitar también los números de contacto y demás, porque la idea es eh, ayudarles, guiarles a ustedes en este proceso, porque como les dije en un principio, es un proceso en el que muchas personas lanzan toda la borda y se dan por vencidos, ¿verdad? Porque es un proceso muy, muy tedioso, muy arduo. Entonces, la idea es que ustedes realmente se animen a aplicarlo, se animen a tener eh, el nuevo conocimiento, la actualización profesional. Y muy importante, también, Freddy, que no lo mencioné ahora, pero al tener todo este tipo de soporte con nosotros, pues también el tema del licenciamiento, la facilidad de licenciamiento, que no es tan fácil de conseguirlas, pues ahora sí van a tener toda esa facilidad con CAES y con nosotros. Y eso yo creo que es una gran oportunidad para aprovecharlo, ¿verdad? Para dar por lo menos el primer paso. Ya, muchas gracias, Rogelio. Igual aquí estoy viendo una última pregunta, siempre de Hugo Fuentes. Dice, en la Asociación de las Especificaciones Técnicas, ¿qué experiencia puede compartirnos eh, con respecto al BIM? Me imagino, o sea, que cómo se pueden incorporar esas especificaciones al modelo, pues me imagino que a eso se refiere. Bueno, si estamos hablando de esa manera, depende del software que se esté utilizando o la herramienta que se esté utilizando para desarrollar, ¿verdad? El elemento, ya sea una familia o un elemento constructivo independiente. Pero cada uno de estos softwares tiene la modalidad, la manera, la facilidad de poder aplicar la información constructiva. Entonces, en el momento que uno aplica información constructiva a estos elementos, después viene la fase de documentación, en donde ya yo puedo empezar a arrojar tablas con los datos de estos elementos, incluyendo los costos. Después de los costos viene la parte de presupuestación y ya hay propiamente planeamiento, tiempos y cronograma de obra, pero como te digo, cada uno de estos software ya tienen su facilidad para involucrar, para nutrir la información a los elementos constructivos. Sí, definitivamente. Muchas gracias por responder a la pregunta. Pues, y nuevamente, ya para finalizar, Rogelio, nuestro agradecimiento como CADES por esta participación en Masterclass y por el próximo diplomado BIM a través de tu empresa, pues, y de tanto tú como capacitador y tus colegas, pues, ¿verdad? Que también estamos, es de mencionarlo, pues no solamente Rogelio, o sea, no es una sola persona que va a estar impartiendo el diplomado, pues, ¿verdad? Es de los capacitadores de la empresa, pues, que van a formar un equipo de trabajo para dar, de acuerdo a su propia experticia, pues, ¿verdad? Entonces, los distintas partes de los módulos, pues, ¿verdad? Entonces, muchas gracias nuevamente por tu tiempo y por esta presentación que en realidad ha sido muy enriquecedora de lo que es toda la experiencia BIM en implementación en proyectos de construcción, pues ya reales, pues, ¿verdad? Ya meramente teórico, pues que sino que ya lo que es la realidad, pues, del software. Correcto. Bueno,
Buenas noches a todos los que nos pudieron acompañar. Pues la presentación, el webinar, el masterclass queda incorporado en, ya queda ahí a disposición de todas las personas. Pueden seguirlo viendo, estén pendientes de la información que vamos a compartir a través de las redes sociales del CADES, de todas las fechas, los horarios del próximo diplomado. Y muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Como en todas, seguimos con más eventos CADES, más encuentros, más tertulias y próximas masterclass. Mañana hay un encuentro, no se lo pierdan. Buenas noches. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.